Buenas noches, mi equipo conformado por Guadalupe, Francisco, Adrián, Sergio, Amairán y su servidor Said, nos toca explicar el contenido del capítulo 7 y 8, el desarrollo psicológico de la niñez y la adolescencia. Comenzaremos con el capítulo 7 explicándolo a fondo para luego pasar al capítulo 8. Desarrollo físico. Los aspectos del desarrollo físico es en la niñez temprana los niños adelgazan y crecen mucho y necesitan dormir menos que antes cuando eran más pequeños. Es probable que desarrollen problemas de sueño como ser sonámbulos, entre otros. En este periodo de tiempo de crecimiento han mejorado sus habilidades para correr, saltar sobre un pie, brincar y lanzar la pelota. Además, pueden atarse sus agujetas, dibujar con crayolas y servirse el cereal. También empiezan a mostrar preferencias por usar ya sea la mano derecha o la mano izquierda. El crecimiento y el cambio corporal en los niños es que crecen con rapidez entre los 3 y los 6 años, aunque menos que antes. Alrededor de los 3 años empiezan a perder su redondez infantil y a adquirir la apariencia delgada y atlética en la niñez. Por lo general, tanto los niños como las niñas crecen entre 5 y 7 centímetros por el año durante la niñez temprana y aumentan entre 1.8 y 2.7 kilogramos al año. El crecimiento muscular y esquelético avanzan y hacen a los niños más fuertes. Los patrones y problemas del sueño cambian durante los años del crecimiento y la niñez temprana tiene sus propios ritmos definidos. A los 5 años, la mayoría de los niños estadounidenses duermen un promedio de 11 horas, por las que son en la noche comúnmente y dejan de hacer sus siestas de mediodía. En que nos puede ayudar para los patrones y problemas del sueño es ayudar al niño a conciliar el sueño. ¿Cómo sería esto? Por medio de establecerles una rutina y que realicen actividades antes de dormir como leer cuentos o platicar con sus papás en vez de recurrir a las fuentes de usar el celular, usar las pantallas, que son lo que les activan más el cerebro. También se requiere que eviten los juegos o estar activos físicamente para que se despierten más. Y si es necesario, se puede mantener una luz prendida si los niños la requieren. También no se considera favorable que alimenten a los niños antes de dormir o también mecerlos en este periodo de tiempo. Se les recomienda a los padres que ofrezcan algún tipo de recompensa, ya sea algunos stickers o simplemente darles unas palabras para que los niños sepan que está bien tomar estas acciones de dormir. Y tratar que el niño se vaya a la cama un poco más tarde para que así esté cansado y pueda dormir bien. En la mayor parte de los casos, los trastornos del sueño son ocasionales y por lo regular son superados, como les comentaba el sonambulismo, que los niños se despiertan y se recomienda a los padres que no interrumpan este periodo, ya que si ustedes cuando los niños están despiertos y parados los mueven, se puede generar que se asusten más de lo que, porque no sepan que están en su cama. Los niños experimentan terror del sueño, que se despiertan abruptamente entre los 3 y los 13 años. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando están dormidos se levantan por una pesadilla y se quedan viendo a un punto fijo y en la mañana regularmente no recuerdan esto. Y como ya lo dije, el sonambulismo es común, pero se prefiere no despertarles. El desarrollo del cerebro. En los primeros años, el cerebro alcanza el 90% de su peso de adulto a los 3 años. Y a los 4 años, la densidad de la sinapsis es la corteza prefrontal, está en su punto máximo. También a esta edad se completa la mielinización
de las vías auditivas. A los 6 años, el cerebro ya tiene cerca de los 95% de su volumen máximo. Existen grandes diferencias individuales. Dos niños de la misma edad pueden tener hasta un 50% de diferencia en el volumen cerebral sin afectar su funcionamiento normal. El cuerpo calloso se desarrolla progresivamente hasta los 15 años y esto permite una comunicación más rápida entre hemisferios y mejora funciones como la coordinación de los sentidos, la memoria, la atención, activación, habla y audición. El área del crecimiento cerebral es de 3 a 6 años, crecimiento en las áreas frontales, planificación y organización de las acciones. De los 6 a los 11 años, el crecimiento en áreas relacionadas con el pensamiento asociativo, lenguaje y relaciones espaciales. Impacto en otras áreas es el desarrollo cerebral, favorece el avance de las habilidades motoras. Las habilidades motoras es la coordinación y las habilidades motoras. El desarrollo del cerebro ayuda a que los niños coordinen mejor lo que quieren hacer con lo que realmente pueden hacer. Las motoras gruesas es como correr, saltar, trepar. Gracias a los huesos más fuertes y músculos, los pulmones más desarrollados. Las motoras finas es usar botones, dibujar, colorear, que requieren la coordinación entre nuestros ojos y nuestras manos. El juego y los deportes es que no todos los niños aprendan el mismo ritmo, influye la genética y la práctica también en esto. Y antes de los 6 años no están listos para deportes organizados. Es mejor como los juegos libres y activos. La lateralidad, preferencia de las manos. Se nota desde los 3 años. La mayoría son diestros porque predomina el hemisferio izquierdo, y ser zurdo o ambidiestro, también depende de la genética y de cómo se desarrolla nuestro cerebro. El desarrollo artístico empieza a los 2 años, como hacer garabatos, patrones, entre otras cosas. Y a los 3 años dibujan formas como lo son círculos, cuadrados, triángulos, alguna figura. A los 4 años y 5 años comienzan a dibujar objetos más realistas, como lo pueden ser árboles, personas, entre otras cosas. El dibujo refleja el desarrollo cognitivo y creativo del niño, y la influencia de los adultos y la cultura cambia la manera en que los niños dibujan. Como lo puede ser un ejemplo, puede ser que en mi casa se me enseñó a hacer algunos dibujos, también algunos de mis compañeros otros, pero cada quien desarrolla su manera de dibujar. La salud y la seguridad. Las vacunas en países desarrollados han reducido muchas enfermedades en la niñez, y en países en desarrollo aún causan muchas muertes, como son el sarampión, el tétanos y la tosferina. La obesidad es un problema creciente en los niños menores de 5 años en el mundo. Las causas pueden ser la mala alimentación, falta de ejercicio y exceso de televisión, o también puede ser genética o lo que se ve en las casas. La prevención es las porciones adecuadas, también no obligársele al niño a que se tenga que comer toda la comida como algunos de los padres lo hacen para no desperdiciar. Es comer en familia, dormir lo suficiente, o sea, menos de 2 horas de pantalla al día también. La desnutrición es responsable de más de la mitad de muertes en menores de 5 años. Más grave en Asia del Sur y África subsahariana. Afecta al crecimiento físico y aprendizaje y desarrollo cognitivo. Los programas de nutrición y educación temprana ayudan a reducir sus efectos.
Alergias alimentarias. Más comunes en la niñez que en la adultez, 90% se deben a leche, huevo, cacahuates, entre otras comidas como los han mencionadas. Los accidentes también son la principal causa de muerte de la niñez en países desarrollados. Más de 800,000 niños mueren al año por caídas, ahogamientos, quemaduras, choques o envenenamientos. En casa, los riesgos mayores son el fuego, agua, medicamentos químicos. La seguridad mejora con medidas como asientos infantiles en autos, cascos, envases y seguros. Los factores ambientales y sociales. Los niños pobres y de minorías tienen mayor riesgo de enfermedades y muertes. La falta de acceso a servicios médicos agrava la situación. Programas como Medicare, CHIP ayudan, pero aún hay millones de niños sin seguro médico. La supervivencia infantil. Las muertes en menores de 5 años bajaron de 17 millones en 1970 a 8.8 millones en 2009. El 98% de las muertes ocurren en países pobres, como lo son África o Asia. Principalmente causas son la neumonía, diarrea, malaria, desnutrición y complicaciones al nacer. La mortalidad infantil refleja desigualdades entre regiones y niveles socioeconómicos. En pocas palabras, la salud en la niñez depende de vacunas, nutrición, prevención de obesidad y accidentes, pero también de factores sociales como la pobreza y el acceso a servicios médicos. Bueno, hoy toca hablar sobre inteligencia de dos enfoques, el psicométrico y de Vygotskiano. Según un factor que dice que la fuerza de las habilidades cognitivas de los de tempranos es de la inteligencia. Según existen dos maneras. La primera es para comprobar para comprobar la inteligencia, supuestamente por medio psicométrico y a la tradicional, según. Y otra prueba que es más reciente en la actualidad es con la potencial cognitiva. Esta potencia influye en el desempeño más aparte de los niños. A partir de los 5 años se pueden hacer esta prueba de los niños, dando una mejor confianza por parte de los investigadores, ya que se puede predecir más la inteligencia de ese niño. Existen dos tipos, la escala de inteligencia de Stanford y la otra escala que de Wechsler, si me recuerdo, para preescolar y primaria. La escala de Stanford se utiliza a partir de los 2 años. Su aplicación es de entre 45 y 60 minutos, básicamente como entre una hora, más o menos. Esta trata de poder medir un mejor razonamiento, medir con conocimiento del niño, aparte de dar un razonamiento utilizando el cuantitativo, pues, procesamiento visoespacial para las inteligencias y una mejor memoria de trabajo, mientras que la escala de Wechsler es a partir de los 2 y medio hasta los 7 años, incluso hasta los 4. Se dice que hasta los 4 o 7 años es mejor. Su duración es entre media hora y 60, igual una hora. Esta da más calificaciones separadas, verbalmente y a la vez no verbal. Esto se influye más por medio del lenguaje. Una idea errónea, bueno, se dice común es que la calificación CI, según representa una cantidad fija y inteligencia innata. Esto nos quiere decir que por medio de la cantidad de CI se representa la inteligencia del niño. En el grado del ambiente familiar, según, dice que influye la inteligencia mediante los padres. Esto quiere decir que mediante la conducta y si me recuerdo, pues, de los niños, dependerá de su inteligencia, aunque no es 100%, pero sí puede variar. Según Vygotsky, los niños aprenden mediante la internalización, si me recuerdo, de los resultados de las interacciones con los adultos. O sea,
Un ejemplo, si un niño interactúa con un adulto o una plática, ese niño aprende de la inteligencia, bueno, aprende más, o sea, aprende de esa plática y según la inteligencia puede variar. Este aprendizaje es más eficaz, según, para atravesar una CDP, ZDP, según es de zona de desarrollo próximo. Esta brecha son capaces de hacer y todo para, bueno, según es para realizar lo mismo. O sea, esto identifica ya que la inteligencia ayuda a favorecerla. Según la creciente facilidad de los niños pequeños, o sea, entre los 5 o los niños, se hacen más rápido los avances del vocabulario, la gramática y la sintaxis, según bueno, sí, sí, en el vocabulario o cada vez que el niño aprende, puede memorizar hasta 2.600 palabras, hasta más de 20.000. Es gracias a la educación que dan las escuelas que ayuda a una mejor inteligencia y más memoria. Y ya que un vocabulario mejor, si mal recuerdo, no, sí, entre la secundaria puede analizar hasta 80.000 palabras. Esto nos da a entender de que los niños, al aprender más palabras, memorizan más su vocabulario y pueden mejorar en ampliar ese vocabulario. Esto ayuda a que apoya un desarrollo ante un lenguaje mayor y más moderado. Ok, en esta parte los niños pueden combinar sílabas y oraciones para que puedan incrementar su nivel de niñez a tener una niñez más temprana. A los 3 años se empiezan a usar plurales, posesivas y al mismo tiempo pretéritos. Sí, no, ah, ayuda, bueno, entre los 3 años ya los niños aprenden a hacer más oraciones más complejas. Ah, y a la vez conocen entre la diferencia entre yo, tú o ellos. En los 5 años las oraciones pueden incluir más de 5 palabras. Esto dice que esto puede emplear más su desarrollo y mejorar más moderación en las oraciones. Mm, ok, dice, bueno, la gramática de entre los niños adquieren un mayor comprendimiento de la pragmática. Esto nos ayuda esto les ayuda a mejor contar ya sea un cuento, unas historias o incluso dar chistes. Eh, la mayoría de los niños a los 3 años prestan más atención cuando hablas o aprenden más usando o tratan de imitar su palabra, las palabras que oyen o escuchan. Esto nos ayuda a que comprendan un mejor tono ante las oraciones y les ayuda con la gramática en sí. Ok, la alfabetización se nos refiere a esas capacidades. Estas habilidades les ayuda a la lectura, ya que se puede dividir en dos. La primera es por medio del lenguaje oral, y como había dicho, la sintaxis, los vocabularios y su estructura narrativa, mientras que la otra les ayuda a la decodificación o la separación de estas palabras. Ok, como había dicho antes, todo niño depende de la educación y más inician como todo niño bueno, inicia en el preescolar. En el preescolar aprenden, como todos sabemos, aprenden a un mejor consideración ante su lenguaje y una mayor comprensión en su inteligencia. Estos niños pueden aprender a favorecerse y, y aprenden a tener un mayor crecimiento. Según los programas, como Montessori, sí, en el Montessori y Reggio, estas dos personas se dicen que se basan en un emprendimiento fisiológico. Bueno, tienen fisiología similar. Estos dos métodos dice el primero se basa en la creencia de la inteligencia natural. Según dice que los niños
por medio que crecen tienen su inteligencia más natural, en vez de que el otro método dice que se enfoca más en la educación. Esto nos quiere dar a entender que estos dos métodos sirven para un mayor emprendimiento y cada uno tiene su punto de vista, mientras que uno es más natural con los niños, que es como un ejemplo, dejan que los niños ellos hagan su lado y que ellos mismos puedan crecer, mientras que otro método les ayuda a comprender más y pueden saber qué inteligencia pueden descubrir y pueden medirla. En sí, en general, los niños pueden aprender mejor dependiendo ya sea de la familia o de cualquier zona que ellos tienen. Todo depende de su ambiente y también de sus estudios por medio de la escuela, aunque también cada uno puede influir o ayudarlos. Y por último, como he dicho antes, los preescolares es donde inicia todo. Ayudan a los niños a mejorar su intelecto y, y se les ayuda como pues para que estén más preparados. Si no, pues no van a tener un mejor emprendimiento con la inteligencia. Bueno, ahora yo hablaré del desarrollo cognitivo, la cual es el proceso mediante el cual una persona mejora su capacidad para pensar, razonar, aprender o resolver problemas. En este caso vamos a empezar con la etapa preoperacional, la cual es nuestros primeros comportamientos de niño. Una de esas es la función simbólica, la cual nosotros relacionamos imágenes, símbolos para expresar una idea o una acción. Este periodo es de los 2 a 7 años y en ese entonces pues tal vez no aprendemos a hablar todavía o no tenemos un léxico muy avanzado. Así que para, no sé, un niño ver una silueta de un personaje volando, lo puede relacionar con un superhéroe, ya sea con un juguete, una película, una serie o cualquier mercancía. Como puede ser también un carro que quiera un juguete o simplemente le llama la atención a esa imagen. También es la imitación diferida, la cual su nombre lo dice, es la acción de copiar el comportamiento de otras personas. Este es un periodo muy importante porque aquí se puede desarrollar el comportamiento de un niño, ya sea si imita acciones buenas o malas, depende de su crianza. Y este periodo va a ser importante para a futuro de él. Luego está el juego de la simulación. Este es algo muy común que creo que la mayoría de aquí hemos hecho, en su mayoría hombres, de imaginar cosas ficticias, ya sea un arma, una espada, un castillo, una armadura, algo muy fantasioso, ya que los niños tienen una capacidad mejor de procesar esas imágenes, ya que no entienden tanto el contexto, ellos pueden simplemente imaginarse eso. Luego está el lenguaje, es el uso de sistemas, el uso de palabras como sistema de símbolos. Esto pasa cuando son bebés o algo que se enseñan que quieren ir al baño, a comer o simplemente que algo les molesta. Luego está la exposición a factores ambientales en la infancia. Aquí entra el tabaquismo. No sé si alguno de mis compañeros o el que esté viendo esta grabación haya sido expuesto a un ambiente donde el cigarro esté muy presente. Si es el caso de que no, pues qué bueno, qué bueno. Sí, compañero Jesús Francisco Rodríguez. Yo sí he estado expuesto a lugares donde hay mucho olor a cigarro. ¿Y de pequeño o de grande has tenido problemas respiratorios, ya sea de asma o algo? Asma no, la verdad no, pero sí he tenido, eh, ahora sí que sí me ha afectado, ¿no? Un poquito, un poquito. Sí, en esa etapa de niños nosotros somos mucho más vulnerables a cualquier otra cosa y eso también nos puede definir a futuro, la cual se relaciona con el otro punto, contaminación atmosférica. Depende de la ciudad, país o barrio en el que vivamos, pues el aire es algo que pues inevitable que respiramos todos, ya sea que haya agua contaminada afuera de tu casa, que haya muchos contenedores de basura, mucha contaminación que también puede llevar a problemas a largo plazo, enfermedades respiratorias crónicas,
algunos cánceres, trastornos neurológicos o incluso retraso mental. Luego está los pesticidas. Aquí, como dije, los adultos no tienen tanto problema con esto, porque ya tienen una defensa mucho más desarrollada que la de un niño. En este caso se puede también interpretar como el ambiente, pero y aquí depende mucho más de las zonas urbanas de escasos recursos, ya que no hay mucha higiene en todo en tu entorno, y eso sí complica mucho tus problemas de salud. Luego está el plomo. Esto es algo muy específico, pero es algo que todos tenemos en nuestras casas. La pintura. Algunas pinturas tienen residuos de plomo. Esto puede causar hasta convulsiones como a vómito. Esto en algunos casos porque algunos niños vomitan sin previo aviso, sin que hayan digerido algo. Esto puede ser a base del plomo que haya en la casa. Siguiente diapositiva, por favor. Avances del pensamiento preoperacional. Aquí está la comprensión espacial, la cual es desde los 3 años y sabe la diferencia de espacios y reales. Como puede ser una casa que no tenga tan dimensionado el espacio a donde puede ir o no, si hay vidrios de por medio o incluso cajas, puede ser ya sea para jugar o algo, que tampoco dimensionen mucho el peso, que puede ser un riesgo también para ellos. También está la causalidad, el razonamiento por transducción, sucesos cercanos sin lógica real. En este caso, pues el hecho de sucesos que pasen a su alrededor, ellos no los van a diferenciar porque todavía no tienen un razonamiento tal cual de lo que está pasando y ellos lo pueden interpretar de otra forma que puede ser completamente diferente a lo que está pasando en ese momento. Luego está la identidad y categorización, el reconocimiento. Yo creo que la mayoría de nosotros reconocemos, bueno, los primeros que podemos reconocer en nuestros primeros años de vida es a nuestros padres, algunos familiares. Aquí nosotros aprendemos a reconocer caras y a aprender quiénes son conocidos o incluso buenos o malos. Luego está los aspectos inmaduros de pensamiento preoperacional, la cual es la centración, que técnicamente es la concentración. ¿Qué tanto nosotros nos podemos enfocar en alguna cosa o sin que nadie nos moleste? O sea, concentración total. Si esto no se trabaja, eso sí ya son trastornos a largo plazo. Poner atención es algo que se dificulta a mucha gente y puede ser porque no estuvo desarrollada desde un principio, desde la niñez. Luego está el egocentrismo. Aquí voy a poner un ejemplo. Los niños no tienen mucho razonamiento. Ellos pueden hacer cosas que pueden creerse normales, pero que para la gente no. O incluso acciones que dicen, no va a pasar nada. Pero puede ser algo que afecta a la demás gente y no esté al tanto. Por ejemplo, un niño que va al kinder y le da flojera levantarse al baño y dice, pues me meo aquí en mi asiento y nadie se va a dar cuenta, voy a estar a gusto yo y no me voy a tener que levantar. Ok, sí, ya él está a gusto, pero el líquido, el olor, es algo que incomoda a los demás y algo que este niño no estaba contemplado, como diciendo, no me importa, o simplemente no lo pensó, y es algo que también se debe desarrollar de niño. Luego está la conservación, incapacidad de entender ciertas propiedades. Aquí vuelvo a un ejemplo anterior. Si este niño ve a alguien levantando pesas, a un adulto, él puede pensar que quizá lo levanta fácilmente y yo también lo puedo hacer. Y a la hora de hacerlo, pues no va a poder. Su cuerpo es mucho más chico que la de un adulto promedio y su fuerza igual. Él no la va a asimilar. Él tiene que entender que varias cosas tienen distintos pesos, como puede ser un microondas, una tostadora, que algo muy ligero de mover, pero a la hora de caerse, de impactar, de tocarlo, incluso jugar con él, no va a ser algo ligero como una pelota, no, va a ser algo que él le puede hacer daño
y él no está al tanto de ello. Luego está la teoría de la mente, por último, la cual es la capacidad de comprender a otros que tienen otros pensamientos o creencias a los propios. Por ejemplo, a los de Testigo de Jehová no se les permite celebrar su cumpleaños u otras festividades. Y al niño le va a extrañar, le va a decir, ¿por qué no lo festejas? Pero sí, es mi creencia, nosotros no hacemos eso. Y él no va a entender, así como no va a entender varias cosas en el transcurso de sus primeros años de vida. Esto se puede averiguar más en la escuela, algunas creencias, ya sea que algunos niños crecieron en entornos un poco más hostiles, y él no lo va a entender. Él puede decir fácilmente un ejemplo que él hace todos los días, pero no va a ser lo mismo para las otras personas. Y esto es algo tampoco que los niños no entienden, y es algo que tienen que esforzarse para hacerlo de un futuro. Yo creo que actualmente todos sabemos eso, lo que está bien, lo que hay diferentes pensamientos o formas de ver el mundo, o sea, de convivir o incluso en un lugar. Pero es algo que a un niño se le dificultará. Vamos a hablar del capítulo 8, que tiene como tema el desarrollo psicosocial en la niñez temprana. El desarrollo del yo, el autoconcepto y el desarrollo del cognitivo. El autoconcepto es una imagen total de nuestros rasgos y capacidades. Es una construcción cognoscitiva, un sistema de representación descriptivas y evaluativas acerca del yo, y este se comienza a desarrollar en niños pequeños a medida que desarrollan la conciencia de sí mismo. Cambios en la autodefinición, la transición de los 5 a los 7 años. Principalmente, ¿qué cambios específicos ocurren durante esta transición de los 5 a los 7 años? Y Fisher sostenía que esta transición se llevaba a cabo en 3 pasos. El primer paso, por así decirlo, es de los 4 años y en esa etapa la manera en que piensa acerca de sí mismo es un todo o un nada. No pueden reconocer pues su yo real y la persona que en realidad son. No es lo mismo su yo ideal y la persona que le gustaría ser. En el siguiente paso es alrededor de los 5 a los 6 años, y es donde se avanza a una segunda fase, que son los mapeos representacionales, y empiezan a hacer conexiones lógicas entre un aspecto de sí en términos completamente positivos de todo o nada. No puede ver que puede ser bueno en algunas cosas, pero tampoco, no puede ver que es bueno en algo y malo en otras cosas. En el tercer paso es el sistema de los sistemas representacionales, y tienen lugar en la niñez media, cuando los niños empiezan a integrar rasgos específicos del yo en un concepto multidimensional general. A medida que disminuye el pensamiento de todo o nada, la descripción de sí mismo se convierte en una visión equilibrada y realista. El autoestima, los cambios en el desarrollo de la autoestima. El autoestima es la parte evolutiva del autoconcepto, y los niños tienen a percibir la autoestima como un todo o como un nada, como ya lo había dicho antes. Aquí los niños se toman más como el soy bueno o soy malo, solamente como que mantienen esos dos conceptos. Pero más sin embargo, antes de la transición de los 5 años, los niños tienden a aceptar los juicios por los adultos. O sea que los niños no es tanto como por ellos percibirse como son, sino más bien por un adulto. Autoestima contingente, el patrón indefenso. Cuando un niño tiene la autoestima alta, se siente motivado para conseguir lo que sea, pero si
Los niños pueden ver el fracaso o las críticas, o sea, si alguien los critica, ellos pueden como sentirse incapaces y como perder la autoestima que, por así decirlo, tenían. Se puede tomar comprensión y regulación de las emociones. La capacidad para entender y regular o controlar los sentimientos es uno de los avances principales de la niñez temprana. Los niños que pueden entender sus emociones pueden controlar, pues, mejor la manera en la que se muestran y ser sensibles a lo que los otros sienten. La autorregulación emocional ayuda a los niños a guiar su conducta y contribuye a su habilidad para llevarse bien con otros. Comprensión de emociones contradictorias. Una razón para la confusión de los niños pequeños es que ellos no comprenden que pueden experimentar reacciones emocionales contrarias simultáneamente. Las diferencias individuales en la comprensión de las emociones contradictorias son evidentes a los 3 años. Comprensión de las emociones dirigidas hacia el yo. Las emociones dirigidas hacia el yo, como la culpa, la vergüenza y el orgullo, por lo general se desarrollan hacia el final del 3er año. Una vez los niños han adquirido conciencia de sí mismos, aceptan las normas de conducta, mas sin embargo a menudo incluso los niños un poco mayores carecen de la complejidad cognitiva necesaria para reconocer esas emociones y que las producen. Género. Diferencias de género. Las diferencias de género implican diversidad psicológicas o conductas entre hombres y mujeres. Bueno, en este caso serían niños y niñas. Las preferencias trípticas por el sexo aumentada entre la niñez temprana y media y el grupo de conducta tipificada por el sexo que exhibe el inicio de la vida es un indicador importante de la conducta posterior basada en el género, aunque las diferencias cognitivas de género son pocas y pequeñas. Normalmente las calificaciones que obtienen en pruebas de inteligencia no muestran diferencias con respecto al género, y tal vez porque las pruebas de mayor uso están diseñadas para eliminar ese exceso. Perspectivas sobre el desarrollo del género. Hasta hace poco las explicaciones más aceptadas se centraban en las diversas experiencias y expectativas sociales que niños y niñas se encuentran casi desde que nacen. Esas experiencias y expectativas añaden a 3 aspectos relacionados de la identidad de género, que son los roles de género, tipificación de género y estereotipos de género. Los roles de género son conductas, intereses, actitudes, habilidades y rasgos de personalidad que una cultura considera apropiadas para los hombres y las mujeres. La tipificación de género, pues, es la adquisición de un rol de género y ocurre al inicio de la niñez, pero los niños varían mucho el grado en el que se tipifica según el género. Los estereotipos de género son generalizaciones preconcebidas acerca de la conducta masculina o femenina. Los estereotipos de género son dominantes en muchas culturas. Un enfoque biológico es la existencia de los roles de género similares en muchas culturas. Sugiere que algunas de las diferencias de género pueden tener una base biológica. Y pues se han hecho investigaciones donde pues, los investigadores han descubierto explicaciones genéticas, hormonales y neurológicas de algunas de las diferencias de género. A los 5 años, un momento en el que el cerebro alcanza el tamaño pues casi del cerebro de un adulto, el de los niños es alrededor de 10% más grande que el de las niñas. Esto debido a que ellos concentran mayor proporción de materia gris en la corteza cerebral, mientras que las niñas presentan mayor densidad neuronal. Algunas investigaciones se enfocan en niños con historias hormonales prenatales poco comunes y las niñas que padecen el trastorno llamado hiperplasticidad adrenal congénita,
tiene altos niveles prenatales de andrógenos, que son las hormonas sexuales masculinas. Aunque se les críe como niñas, tienden a convertirse en marimachas y mostrar preferencia por los juguetes masculinos, el juego rudo y a buscar varones como compañeros de juego, además de poseer acentuadas habilidades espaciales. Por otro lado, los estrógenos, las hormonas sexuales femeninas, parecen tener menos influencia en la conducta tipificada de género de los varones. Enfoque evolutivo. Los criterios de la teoría evolutiva sugieren que la sociedad y la cultura son tan importantes como la biología para determinar los roles de género. La teoría evolutiva afirma que el papel principal de los hombres es proveer para la subsistencia, mientras que el de las mujeres es el cuidado de los niños, pero en algunas sociedades no industrializadas, las mujeres son principales proveedoras, al igual que los hombres. Enfoque cognoscitivo. Según la teoría de Colbert, los niños buscan de manera activa en su mundo social claves acerca del género a medida que se dan cuenta pues, de que el género al que pertenecen adoptan las conductas que perciben como coherentes con ser hombre o ser mujer. La adquisición de los roles de género, pues, dice Colbert, que depende de la constancia de género, llamada también constancia de la categoría sexual. También la comprensión de un niño de que sucede no será siempre lo mismo. Una vez los niños logran comprender esto, se sienten motivados para adaptar conductas apropiadas a su género. La concepción de la identidad de género puede motivar a los niños a aprender más sobre el género. La estabilidad y la consistencia del género pueden motivar asegurarse de que actúan como un niño o como una niña, aunque algunos estudios han destacado una importante conexión entre los niveles de constancia de género y varios aspectos del desarrollo de género. Bueno, lo que sigue es la teoría del esquema de género. Igual que la teoría del desarrollo cognitivo, como mencionó mi compañera, considera que los niños se extraen activamente de su ambiente de conocimiento sobre el género antes de presentar una conducta tipificada por el género. Una vez que los niños saben cuál es su sexo, desarrollan un concepto del que significa ser hombre o ser mujer en su cultura. De acuerdo con esta teoría, los esquemas de género promueven los estereotipos de género, pues influyen en los juicios sobre la conducta. El enfoque del aprendizaje social. De acuerdo con Walter Mitchell, un teórico tradicional del aprendizaje social, los niños adquieren roles de género al imitar a los modelos y obtener recompensas por las conductas apropiadas para el género. Por lo general, los niños eligen modelos que consideran poderosos o afectuosos, como podría ser un padre, un tío, un abuelo, o etcétera. Puede ser un familiar. También puede ser pares, como, por ejemplo, amigos o otros niños. La siguiente. Teoría cognitiva social. Es una ampliación de la teoría del aprendizaje que incorpora algunos elementos cognitivos que llevó a cabo Alberto Andura, de la teoría del aprendizaje social. Sostiene que los niños aprenden los roles de género a través de la socialización. De acuerdo con la teoría cognitiva social, la observación permite a los niños aprender mucho acerca de las conductas tipificadas de géneros antes de adoptarlas. Pueden combinar mentalmente observaciones de múltiples modelos y generar sus propias variaciones. Por ejemplo, no sé, puede combinar la observación que tuvo de su padre y de su amigo y hacer la suya, o sea, una conducta combinada. En lugar de considerar el ambiente como algo dado, la teoría cognitiva social reconoce que los niños deciden o incluso crean sus ambientes, como ya les dije, crean su propia conducta a través de su elección de ciertas actividades y compañeros de juego. No obstante, los críticos afirman que la teoría cognitiva social no explica cómo distinguen entre niños y niñas antes de tener el concepto de género.
generando las siguientes preguntas. ¿Qué los motiva en principio a adquirir el conocimiento de género? ¿Cómo se internalizan las normas de género? Preguntas que otras teorías cognitivas tratan de responder. Influencias de la familia. Aquí es un ejemplo. Cuando se le preguntó a David, el nieto de Kathleen Blanco, gobernadora de Luisiana, qué quería hacer de grande, no estaba seguro. Ignoró todas las sugerencias de su madre, como bombero, soldado, policía, piloto. Por último, la madre le preguntó que si le gustaría ser gobernador. El niño en respuesta le contestó, mamá, soy un niño. O sea que no le interesaban ese tipo de cosas. Lo siguiente. La respuesta de David ilustra la fuerte influencia que puede ejercer el contexto familiar, incluso para estimular preferencias contrarias a los estereotipos. Por lo regular, las experiencias en la familia parecen reforzar las preferencias o actitudes típicas del género. Decimos parecen porque es difícil separar la influencia genética de los padres de la influencia del ambiente que estos crean. Además, los padres pueden estar respondiendo a la conducta tipificada por el género de los niños en lugar de estar alentándola. Los niños tienden a mostrar una socialización de género más fuerte que las niñas en el que concierne a las preferencias de juego. Los progenitores, o sea, los padres, en especial los padres suelen sentirse más incómodos si un niño juega con una muñeca o si una niña juega con un camión, por esto de los estereotipos. Lo siguiente. Influencias de los padres. Otro ejemplo. Ana, de 5 años, insistía en vestirse de una forma distinta. Quería usar mallas con una camisa encima, botas y dentro fuera de la casa. Cuando su madre le preguntó por qué, Ana contestó, porque Katy se viste así y Katy es el rey de las niñas. No sé por qué dice rey, debería decir reina. Incluso en niñez temprana, el grupo de pares es una influencia importante en la tipificación de género. O sea, iguales. Ya podría ser niños y niños o niñas y niñas. ¿El siguiente? Ok. Influencias culturales. Otro ejemplo. Cuando una niña en Nepal tocó el arado que su hermano utilizaba en ese momento, fue regañada. Así aprendió que una mujer no tenía que abstenerse de realizar las acciones que se esperaban de su hermano. Una de las influencias que más, valga la redundancia, influyen en los niños o en las generaciones tempranas es la televisión por su formato principal, por la transmisión de actitudes culturales hacia el género. La teoría del aprendizaje social predice que los niños ven mucha televisión y esto puede mostrar una mayor tipificación de género por la imitación de los modelos que ven en la pantalla. Puede que un niño antes de ver la televisión no se comporte como, digamos, un niño, no le guste las luchitas, no le gusten los muñecos así de lucha, no le gusten los carros, pero después de ver la televisión que los niños juegan con eso, puede que vaya a desarrollar una conducta o una tipificación de género hacia ese tipo de objetos. ¿Me siente? Juego, el trabajo de la niñez temprana. Bien dicen que el trabajo de un niño es divertirse y jugar. El juego contribuye a consolidar todos los dominios del desarrollo. Por ejemplo, del juego de los niños estimulan los sentidos, ejercitan los músculos, coordinan la visión con el movimiento y obtienen un dominio sobre su cuerpo. Toman decisiones y adquieren nuevas habilidades. Ese es el cimiento de los conceptos matemáticos a medida que clasifican los bloques de formas diferentes. Para que me entiendan, es como decir, tú tienes 5 bloques, yo tengo 4 bloques, o yo pilo, no sé, 6 bloques y tú pilas 4 bloques, entonces yo pilo más bloques que tú. Cuando cooperan para construir castillos de arena o túneles en la playa, los niños aprenden habilidades de negociación o solución de conflictos. El siguiente. Niveles cognitivos de juego. El primero es juego funcional, que consiste en la práctica repetitiva de movimientos de los músculos largos, como hacer rodar una pelota, llamado también juego locomotor. El segundo, juego constructivo, es el uso de objetos o materiales para construir algo como una casa de cubos o hacer un dibujo, al que también se le llama juego con objetos. El tercero, juego dramático, implica objetos, acciones, papeles imaginarios, se basa en la función simbólica que surge durante la última parte del segundo año, al que también se le denomina juego de simulación, juego de fantasía o juego imaginativo.
Y el cuarto son juegos formales con reglas, organizados con procedimientos y penalizaciones conocidos como las canicas o la rayuela. Perdón. Dimensión social del juego. En un estudio clásico realizado en la década de 1920, Mildred Parten identificó 6 tipos de juego que iban del menos al más social. Descubrió que a medida que los niños crecen, su juego se torna más social, es decir, más interactivo y más cooperativo. Al principio los niños juegan solos, luego al lado de otros niños y por último juegan juntos. Sin embargo, muchos consideran hoy muy simplista la caracterización que hizo parte del desarrollo del juego de los niños. Niños de todas edades participan en todas las categorías que propuso Parten, como, no sé, jugar solos o jugar juntos o jugar al lado de otros. Al parecer, Parten consideraba que el juego no social es más maduro que el juego social. Sugirió que los niños pequeños que siguen jugando solos pueden desarrollar problemas sociales, psicológicos o educativos. Aquí tenemos la tabla que habla Parten, que nos habla de los juegos. Como por ejemplo sería la conducta desocupada. El niño parece estar jugando, pero observa cualquier cosa de interés momentáneo. La segunda, conducta espectadora, pasa la mayor parte del juego observando jugar a otros niños, les habla, les hace preguntas o sugerencias, pero no entra a juego. Juego solitario independiente. Se entretiene solo con juguetes que son diferentes a los usados por los niños cercanos y no hace esfuerzos para acercarse a ellos. Juego paralelo. Juega de manera independiente, pero entre los otros niños. Se entretiene con juguetes parecidos a los que usan los otros niños, pero no necesariamente juega con ellos de la misma manera. Juego asociativo. Juega con otros niños, habla respecto del juego, toma y presta juguetes, se siguen y toman, y tratan de controlar quién puede jugar en el grupo. Así como el típico niño que se ponía en la resbaladilla y te pedía la contraseña para poder bajarte. Bien castroso. Juego cooperativo o complementario organizado. El niño juega en un grupo organizado por alguna meta. Hacer algo, practicar algún juego formal o dramatizar una situación. La siguiente. ¿Cómo influye el género en el juego? Es mucho más probable que las niñas jueguen con muñecas y juegos de ti que los niños prefieran pistolas y camiones. Las niñas suelen elegir a otras niñas como compañeras de juego, mientras que los niños prefieren que otros niños o a otros niños, o sea, un fenómeno que se le conoce a segregación. Segregación por género. Aquí se os explico que es la tendencia a elegir compañeros de juego del mismo género en el de niño o niña. La siguiente. ¿Cómo influye la cultura en el juego? Un estudio en Estados Unidos con 48 niños coreanos y 48 niños angloparlantes de nivel preescolar mostró que los angloparlantes, en un contexto que fomenta la independencia y la participación activa, se involucraban más en los juegos sociales, pero también mostraban mayor agresividad y respuestas negativas, reflejando la competitividad de su cultura. Los niños coreanos, en cambio, participaban más en juegos paralelos o desocupados, aunque tendían a ser más cooperativos y compartían juguetes, lo cual refleja el valor cultural de la armonía grupal. Los valores culturales influyen en los ambientes de juego que los adultos disponen para los niños, ambientes que repercuten a su vez en la frecuencia de formas específicas de juego entre las culturas. La siguiente. Contraseña. Crianza. A medida que los niños logran mayor independencia, su crianza puede convertirse en un desafío. Los padres deben lidiar con personitas que poseen mentes y voluntades independientes, pero todavía tienen mucho más que aprender acerca de las conductas que la sociedad considera deseables. Formas de disciplina. En el campo del desarrollo humano, la disciplina se refiere a los métodos para moldear el carácter y para la enseñanza de autocontrol y de la conducta aceptable. Puede ser una herramienta poderosa para lograr la socialización con la meta de desarrollar la autodisciplina. Aquí les explico las dos, disciplina y autodisciplina. Disciplina.
Métodos para moldear el carácter de los niños, enseñarles a ejercer autocontrol y presentar una conducta aceptable ante la sociedad. Y autodisciplina es la capacidad de una persona para controlar sus impulsos, emociones, comportamientos con el fin de alcanzar metas o cumplir responsabilidades, incluso cuando eso implica esfuerzo, sacrificio o postergar gratificaciones inmediatas. Básicamente sacrificar sus propias motivaciones. Por último, refuerzo y castigo. A veces los padres castigan a sus hijos para erradicar la conducta indeseable, pero los niños por lo general aprenden más cuando su buena conducta es reforzada. Los refuerzos externos pueden ser tangibles, dulces, más tiempo de juego, o intangibles, una sonrisa con una palabra de elogio, un abrazo, mayor atención o un privilegio especial. Cualquier cosa que sea el reforzador, el niño debe verlo como una recompensa y recibirlo de manera sistemática después de mostrar la conducta deseada. Sin embargo, en ocasiones es necesario el castigo, como el aislamiento o negación de privilegios. No puede permitirse que los niños salgan corriendo a la avenida o que golpeen a otro pequeño. El castigo demasiado severo puede ser dañino, como el castigo corporal. A los niños que son castigados con severidad y frecuencia pueden resultar difíciles de interpretar las acciones y las palabras de otras personas, atribuir intenciones hostiles donde no las hay. A esto quiero agregar algo: donde hay castigo corporal, normalmente los niños viven en un espacio o tienen un hogar donde sufren de violencia intrafamiliar o hay mucho grado de violencia. También esto me recuerda un poco a una teoría de Skinner que nos menciona un mundo en el que los reforzadores positivos sirven más que los reforzadores, bueno, que el castigo en sí. Se pretende eliminar el castigo en esta sociedad perfecta. Yo les voy a hablar sobre el reforzamiento inductivo, afirmación del poder y el retiro del amor como primer subtema de esta parte. Y pues hablaba de como de las técnicas inductivas que son como diseñadas para alentar la conducta deseable o desalentar. Lo que no son por medio de razonamiento con el niño incluye la fijación de límites, el cómo ponerle límites al niño, demostración de las consecuencias lógicas de una acción, como por ejemplo si haces algo malo, pues tiene una consecuencia, explicación, análisis de negociaciones, obtener del niño ideas acerca de lo que es justo y de lo que no es justo. Por lo general, las técnicas inductivas son el método más eficaz para hacer que los niños acepten las normas de los padres. Como ejemplo, tenemos un ejemplo de una niña que se llama Sara, que robó un dulce de una tienda y su padre le dio un sermón sobre la honestidad. No le pegó y pues sí, no le hizo ningún daño físico y no le dijo que había sido una mala niña. En lugar de eso le explicó cómo se habría afectado el dueño de la tienda por el hecho de que no había pagado el dulce. Le preguntó cómo creía que podría sentirse el propietario y luego la llevó a la tienda a que regresara a la golosina. El razonamiento inductivo suele activar la empatía por la víctima de una fechoría y la culpa por parte del malhechor. Los alumnos del jardín de niños cuyas madres informaron el uso del razonamiento eran más propensos a ver la maldad moral de la conducta que la estima a otra persona, en comparación con la mera ruptura de reglas, que los niños cuyas madres suprimían privilegios. Categorías de la disciplina. Se pretende que la afirmación del poder detenga o desaliente la conducta indeseable, haciendo respetar el control paterno por medio de físico o verbales, incluyendo exigencias, amenazas y los retiros del privilegio, y otro tipo de castigos. El retiro del amor incluye ignorar, aislar o mostrar desagrado por el niño. En la mayoría de los casos, ninguna de ellas están como muy eficaz con el razonamiento inductivo y ambas pueden ser dañinas para el niño. La eficacia de la disciplina de los padres puede depender de que también atiende y acepte el niño a nivel de cognitivo y emocional. Su mensaje
Para que el niño acepte el mensaje que quiere dar el papá, tiene que reconocerlo como apropiado, por lo que es necesario que los padres sean justos y precisos y con expectativas claras y congruentes. Es preciso que la disciplina sea proporcional a la falta y congruencia con el temperamento y nivel cognitivo y emocional del niño. Un niño puede sentirse más motivado a aceptar el mensaje si los padres son cálidos, sensibles y hacen sentir empatía por alguien a quien haya causado algún daño. Un punto en que muchos expertos coinciden es que el niño interpreta y responde a la disciplina con el contexto de la relación actual con el padre. En consecuencia, algunos investigadores ven más allá de prácticas parentales específicas en búsqueda, perdón, de estilos o patrones generales de crianza. Esto quiere decir que el hijo se basa mucho en cómo ve al padre, ya sea en cómo es disciplinado, o de amable, o de violento, o ese tipo de cosas. Estilos de crianza. De acuerdo con Bauer-Green, la crianza autoritaria hace hincapié en el control y la obediencia incondicional. Los padres autoritarios tratan de lograr que los niños se conformen a un conjunto de normas de conducta y los castigan de manera arbitraria y energética, por violarlas. Son más distantes y menos cálidos que otros padres y sus hijos suelen ser más, estar más en desacuerdo o menos contentos, y serán más retraídos y desconfiados. La crianza permisiva, que es el segundo estilo de crianza, otorga prioridad a la autoexpresión y la autorregulación, que los niños sean más propensos a expresarse. Los padres permisivos exigen un poco y permiten que los niños supervisen sus propias actividades, tanto como sea posible, como un poquito de independencia. Cuando tienen que establecer reglas, explican las razones para hacerlo, le explican al hijo las reglas y cómo las puede llevar a cabo para que sean, pues, vaya, llevadas a cabo de la mejor manera, y consultan con sus hijos acerca de la convivencia de tomar ciertas decisiones y rara vez los castigan. No prefieren castigarlos, más bien enseñar a los hijos qué es lo que están haciendo mal y cómo pueden mejorarlo y poner como unas reglas para que se puedan seguir. Son cálidos, no controlan a sus hijos, no son exigentes. Sus hijos en edad preescolar tienden a ser inmaduros y son los que muestran menos autocontrol y menos exploración. La crianza autoritativa pone de relieve la individualidad del niño, un poquito como relacionado con la que vimos anteriormente, pero también subraya las restricciones sociales. Los padres autoritativos tienen confianza en su habilidad para orientar a los niños. Eso se puede ver también un poquito reflejado en los hijos. Si ven un poco de confianza los hijos en los padres, puede ser que el hijo también obtenga un poco más de confianza. Pero también respeta sus decisiones independientes, sus intereses, opiniones y personalidades. Son cariñosos y muestran aceptación, pero también exigen buena conducta y son firmes en mantener las normas. Va un poquito más, o sea, es muy parecido al anterior, pero aquí se nota que el padre es un poquito más libre en cuestión a la crianza de su hijo, le permite más cosas y al mismo tiempo le transmite esa confianza al niño para que él pueda sentirse más seguro. Eleanor McCovey y John Martin agregaron un cuarto estilo de crianza, negligente o no involucrado, para describir a los padres que, debido en ocasiones al estrés o la depresión, se concentran en sus necesidades más que en las del niño. La crianza negligente ha sido relacionada con diversos trastornos de conducta en la niñez y la adolescencia. ¿A qué se debe que la crianza autoritativa parezca mejorar la competencia social de los niños? Puede ser porque los padres autoritativos establecen expectativas sensatas y estándares realistas, debido a que plantean reglas claras, y consistentes y que permiten que los niños sepan lo que esperan de ellos. Apoyo y críticas al modelo de Baurin. En la investigación basada en el trabajo de Baurin, la superioridad de la crianza autoritativa o conceptos similares del estilo crianza ha recibido apoyo reiterado.
Un estudio longitudinal de 585 familias de étnica y socioeconómicamente diversas, radicada en Tennessee, con hijos del nivel maternal a sexto grado, descubrió que 4 aspectos de la crianza inicial que brindaba apoyo: la calidez, uso de disciplina, educativa, interés y participación en los contactos de los niños con los pares y enseñanza proactiva de habilidades sociales, predecían los resultados conductuales, sociales y académicos del niño. Familias con alto riesgo que sus hijos presentaran problemas de conducta, que participaron en programa de supervisión familiar, que proporcionaba servicios cruciales de apoyo a la crianza, pudieron mejorar los resultados en la niñez por medio de un enfoque temprano en las prácticas de crianza positivas y proactivas. Aún así, el método ha provocado controversia porque sugiere que hay una forma correcta de criar a los niños, cuando realmente pues no hay una forma. Cada hijo se crea de manera diferente y cada padre es diferente con su hijo, ¿no? Diferencias culturales entre los estilos de la crianza. Otra preocupación en las categorías de Baurin reflejan la visión estadounidense dominante del desarrollo infantil y tal vez no se apliquen a algunas culturas o grupos socioeconómicos. Aquí habla un poquito como de que toda esta teoría que plantea este señor está un poquito basada más que nada en el país de Estados Unidos y no aplica para todas las culturas, porque cada cultura tiene una forma diferente de ver la crianza en sus hijos. Intereses conductuales especiales. 3 temas de especial interés para los padres, los cuidadores y los maestros de los preescolares son la manera de fomentar el altruismo, poner freno a la agresión y lidiar con los temores que suelen surgir a esta edad, a la edad temprana. Alex, de 3 años y medio, respondió a las quejas de 2 compañeros de que no tenían suficiente plastilina, su juguete favorito, dándole la mitad de la suya. Alex demostraba su altruismo, la motivación para ayudar a otra persona sin esperar recompensa. Agresión cuando Noah le arrebataba a Jake una pelota con violencia, solo está interesado en obtener el juguete y no en lastimarlo o dominarlo. Eso es una agresión instrumental, la forma más común de violencia en la niñez temprana, que se utiliza, que utiliza como agresión instrumento para alcanzar una meta. Las conductas de los padres ejercen una poderosa influencia en la agresividad. O sea, por ejemplo, si tú como padre llegas a hacer un poco como, pues sí, tener esas conductas violentas, puede transmitirse al hijo. La agresividad puede ser resultado de una combinación de una atmósfera familiar, como ya lo mencioné, interesante y un poco estimulante. Disciplina severa y falta de calidez materna y de apoyo social, exposición a adultos agresivos y a vecindarios violentos, así como a la fugacidad de los grupos de pares, lo cual puede impedir las amistades estables. Tomando un poquito de ejemplo lo que mencioné, que los hijos pueden llegar a tener conductas violentas por el entorno y por los padres. Y el miedo, los temores pasajeros son comunes en la niñez temprana. Muchos niños de 2 a 4 años temen a los animales, en especial a los perros. A los 6 años es más probable que tengan miedo a la oscuridad. Otros miedos comunes son las tormentas, a los médicos, a las criaturas imaginarias, a las inyecciones, como yo. Los temores pueden provenir de la experiencia personal o de la escucha acerca de experiencias de otros. Por ejemplo, si tú le cuentas a un niño algo que te dio miedo, puede que al niño también le vaya a dar miedo, que vaya a soñar con lo que tú le contaste, o que relacione, por ejemplo, lo que tú le contaste al niño con algo que está viviendo. Es normal y apropiado que los niños pequeños tengan miedo. También es normal que esos temores se desvanezcan a medida que los niños crecen. En parte, muchos temores son superados porque los pequeños son mejores para distinguir lo real y lo imaginario. Además, a medida que los niños dominan nuevas habilidades, desarrollan un sentido incipiente de autonomía. Entre más crecen, pues más van quitando esos miedos. Relaciones con otros niños.
Aunque las personas más importantes en el mundo de los niños pequeños son los adultos que los cuidan, sus padres o tíos o abuelos, las relaciones con los hermanos y con los compañeros de juegos adquieren gran importancia en la niñez temprana. Casi cada actividad, característica y tema de personalidad de esta edad, del desarrollo de género a la conducta prosocial o agresiva, implican a otros niños. Las primeras, las más frecuentes y las más intensas disputas entre hermanos se relacionan con los derechos de propiedad. ¿Quién es el dueño de un juguete o quién tiene derecho a jugar con él? Esto pasa mucho cuando el hermano mayor tiene cosas que el hermano menor quiere y pues a veces el hermano menor puede ser un poquito como, o sea, le causa curiosidad de todo lo que tenga que ver con su hermano mayor y pueden llegar a tener algún tipo de disputa por eso. Aunque los adultos exasperados no siempre lo ven de esa manera, las disputas entre hermanos y su solución puede ser oportunidades de socialización, perdón, para que los niños aprendan a defender los principios y a negociar los desacuerdos. Puede ser una enseñanza para que los niños aprendan a que pueden como negociar y también para que los entre hermanos se lleven mejor. El hijo único. El conocido estereotipo de los hijos únicos afirma que son malcriados, egoístas, solitarios o inadaptados. Un análisis de 115 estudios contradice que ese estereotipo en logros ocupacionales y educativos, así como en inteligencia verbal. El desempeño de los hijos únicos es ligeramente mejor que de los hijos con hermanos. Además, suelen tener mayor motivación de logro, una autoestima más alta, no difieren en el ajuste emocional, sociabilidad o popularidad. Tal vez a esos niños le va mejor porque en congruencia, perdón, con la teoría evolutiva, perdón, los padres que disponen de tiempo y recursos limitados concentran más atención a los hijos únicos, les hablan más, hacen más cosas con ellos y esperan más de ellos que los padres con más de un hijo. Esto quiere decir que, por ejemplo, como dice el texto en los estudios, el hijo único suele tener más atención y más recursos y pues eso le genera al hijo más confianza porque sus papás le están prestando más atención a un hijo único que a diferencia de padres que tienen más hijos y le prestan atención a todos, pero no de la misma forma, porque pues son bastantes. Compañeros de juego y amigos. Las amistades se forman a medida que la gente se desarrolla. Los niños pequeños juegan al lado o cerca uno del otro, pero solo empiezan a tener amigos a los 3 años. Los niños pequeños aprenden a llevarse bien con otros por medio de las amistades e interacciones con compañeros casuales de juego. Por ejemplo, el kinder, que de repente acá conoce a un amigo y más lo va conociendo, más lo va viendo, pues más se van haciendo amigos. Entiende que para tener amigos hay que ser un amigo. Aprenden a resolver problemas en las relaciones y a ponerse en el lugar de otra persona y ven modelos de varios tipos de conducta. Aprenden valores morales y normas de los roles de género y además practican roles de adultos. A los niños en edad preescolar por lo regular les gusta jugar con niños del mismo sexo y edad, lo que tienen experiencias positivas frecuentes entre sí, tienen más probabilidad de hacerse amigos. Sí, yo me acuerdo que cuando estaba pequeño también nada más quería jugar con puros niños. Los rasgos que los niños pequeños buscan en un compañero de juego son similares a los que buscan en un amigo. En un estudio, niños de 4 a 7 años consideraron que las características más importantes de las amistades eran hacer las cosas juntos, agradarse, sentir cariño mutuo, compartir y ayudarse uno al otro y en menor grado vivir cerca o ir a la misma escuela. Los niños más pequeños dieron mayor calificación que los mayores a rasgos físicos como la apariencia, el tamaño y una calificación menor al afecto y al apoyo. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran compartir? Nada que todos fuimos niños, ¿no? Y sabemos qué rollo, ¿no? Sabemos todo este proceso por el que pasa cuando estamos niños, cuando somos adolescentes, cuando llegamos ya un poquito más a la edad
eh, como adulta, por así decirlo, y todos los desafíos que tiene que pasar un niño, y también que depende mucho del entorno en donde vive, cómo son sus papás, si vive con mamá, si vive con papá, si vive con los dos, si tiene muchos hermanos. Entonces todo eso afecta a cómo el niño se forja y cómo el niño crece. Y que también la genética tiene mucho que ver, el sexo también tiene mucho que ver. Así es, de hecho las niñas suelen ser menos violentas que los niños, pero pues también las niñas, o sea, en una parte del libro menciona que los niños sí son más violentos que las niñas, pero las niñas no son, o sea, así como se ven, no transmiten la violencia que realmente ellas pueden llegar a tener. Despídanse, chicos. Gracias. Adiós. Bye. Brand new.